¿Puede una sola operación nocturna en un pueblo olvidado alterar el equilibrio de Europa del Este? Esa incómoda pregunta surge tras lo ocurrido cerca de Novopavlovka, donde fuerzas rusas lograron un cruce que la mayoría consideraba impracticable. A simple vista, podría parecer apenas una escaramuza más, pero su eco amenaza con sacudir mucho más que solo unas líneas en el mapa. Bajo la cobertura de la noche, unidades rusas atravesaron una barrera natural crucial, sorprendiendo a las defensas ucranianas con una destreza táctica y una coordinación casi quirúrgica. No fue solo el avance de soldados, vehículos blindados y suministros siguieron, asegurando que, al amanecer, la nueva posición resultara imposible de revertir. Analistas ya advierten que este éxito podría marcar el inicio de un cambio drástico en la guerra en el sureste de Ucrania. Lo que se disputa no es simplemente un tramo de territorio. Ignorar el alcance real de estos hechos es ignorar la posibilidad de transformaciones históricas, con consecuencias sobre la política, la economía y la vida diaria de miles de familias. En escenarios así, basta una noche para alterar el destino de regiones enteras y desafiar fronteras que se creían eternas. Para entender por qué este episodio es tan decisivo, es vital analizar el entorno y los factores que permitieron semejante avance. Primero, exploremos el terreno y las circunstancias que convirtieron a Novopavlovka en el epicentro de una maniobra tan arriesgada. Solo así podremos dimensionar el verdadero alcance de lo sucedido. Dnipropetrovsk no es solo un punto más en el mapa, es el corazón logístico y productivo de Ucrania. Para entender lo que ocurre cerca de Novopavlovka, hay que mirar más allá de la superficie. Esta región ha sido durante décadas el eje industrial y energético del país, vital tanto para el frente militar como para la vida civil. Aquí se concentra una de las redes de infraestructuras más complejas del sureste ucraniano: ferrocarriles, almacenes, bases logísticas y plantas energéticas mantienen el flujo constante de suministros, tropas y combustible hacia el frente. Este sistema, construido pacientemente a lo largo de generaciones, garantizaba que nada faltara donde más se necesitaba. Para hacerse una idea de la importancia de la región, basta recordar cómo durante la Segunda Guerra Mundial, el control de los nudos ferroviarios y las plantas industriales fue decisivo en la resistencia soviética frente a la invasión alemana. En ese entonces, la pérdida de puntos clave como Stalingrado o Sebastopol desencadenó crisis logísticas que afectaron a millones de personas. Hoy, la historia parece repetirse, aunque con actores y tecnologías distintas. Pero ahora, tras el cruce nocturno de las fuerzas rusas cerca de Novopavlovka, la región ya no es una retaguardia segura. Las reglas han cambiado. Las rutas ferroviarias, antes protegidas, quedan al alcance de la artillería y ataques de precisión. Cada día aumenta el riesgo de interrupciones críticas en el suministro, obligando a los comandantes ucranianos a improvisar rutas alternativas, mucho más largas y peligrosas. Imagina, por ejemplo, que una fábrica de componentes electrónicos vitales para los drones defensivos ucranianos ya no puede recibir sus insumos habituales por tren. El transporte debe hacerse en camiones, a través de caminos secundarios, sorteando ataques y controles. Los tiempos de entrega se triplican, los costos se disparan y la producción se ralentiza hasta el punto de poner en riesgo operaciones enteras en el frente. La presión logística sobre Ucrania no deja de crecer. Los camiones recorren distancias mayores, los trenes deben detenerse en estaciones secundarias, y los depósitos de munición y combustible pasan a ser blancos prioritarios. El desgaste en vehículos, la escasez de piezas y, sobre todo, la pérdida de tiempo, amenazan la capacidad defensiva del país. Este tipo de presión logística no es nueva en la historia militar. Durante la Guerra de Corea, por ejemplo, el control de los puentes sobre el río Nakdong fue determinante para el avance o retroceso de los ejércitos. Cuando los puentes cayeron, la defensa colapsó en cuestión de días. Ucrania enfrenta hoy un reto logístico similar, donde la pérdida de un solo nodo puede desencadenar un efecto dominó. Esto va mucho más allá del ámbito militar.
El simple riesgo sobre estos nodos golpea la producción industrial, el suministro eléctrico y el funcionamiento de empresas clave. Cada obstáculo logístico se traduce en tensión económica y en incertidumbre para miles de familias que dependen de la estabilidad de esta región. Aquí no solo se juega un territorio, el destino logístico de Ucrania se decide en estos puntos críticos. Si la defensa colapsa y las rutas vitales caen bajo fuego enemigo, la capacidad de resistencia nacional podría verse gravemente comprometida. El reciente avance ruso obliga a los estrategas ucranianos a tomar decisiones rápidas y arriesgadas. Cada movimiento en este tablero puede tener consecuencias irreversibles para toda la región. ¿Qué ocurre cuando falta personal y los refuerzos simplemente no llegan? Imagina un frente que no se derrumba en un solo lugar, sino que empieza a ceder al mismo tiempo en varios puntos críticos. Novopavlovka en el sureste, Kupiansk en el noreste y Krasnoarmysk en el este. Esta presión simultánea sobrepasa a cada brigada ucraniana, generando una crisis inédita, tanto en lo militar como en lo humano. Los reportes que llegan desde las líneas son inquietantes. Brigadas que deberían contar con cerca de 3.000 soldados, hoy apenas reúnen la mitad o incluso solo un tercio de ese número. En lugar de compañías completas defendiendo posiciones clave, hay pelotones exhaustos cubriendo kilómetros de trincheras con apenas una fracción del personal necesario. La fatiga ha dejado de ser una amenaza futura. Es la norma diaria. Soldados que llevan semanas, a veces meses, sin relevo, enfrentan jornadas interminables bajo fuego constante, con recursos mínimos y sin esperanza de descanso. El desgaste físico y mental erosiona la moral y limita la capacidad de tomar decisiones rápidas en medio del combate. La desmoralización se convierte en un enemigo interno tan letal como cualquier ofensiva rusa. Se reportan deserciones, crisis nerviosas y un creciente escepticismo sobre la llegada de apoyo o suministros. En ciertos sectores, la imposibilidad de rotar o reubicar tropas obliga al mando a tomar decisiones imposibles, reforzar una posición debilitando otra, o ceder terreno para salvar vidas. Este efecto dominó es letal para la defensa. Cuando una línea colapsa, la presión se traslada de inmediato a los sectores vecinos. Un hueco en Novopavlovka puede exponer la retaguardia de Kupiansk, mientras los avances rusos en Krasnoarmysk amenazan con cerrar el cerco sobre agrupaciones ucranianas vitales. El mando debe reaccionar en minutos, aunque solo tenga recursos para resistir unas pocas horas más. La historia militar está plagada de ejemplos similares. En la Primera Guerra Mundial, el colapso del frente en Gallipoli permitió el avance otomano y la retirada aliada, reconfigurando el equilibrio en el Mediterráneo. En el caso ucraniano, la apertura de una brecha en Novopavlovka podría tener efectos análogos, permitiendo un avance ruso hacia centros logísticos críticos y dejando a las fuerzas defensoras en situación precaria. Aquí no está en juego solo la supervivencia de unidades aisladas, sino la integridad de todo el ejército ucraniano. Si las defensas siguen cediendo, importantes ciudades industriales y logísticas del sureste podrían quedar desprotegidas ante ataques directos, poniendo en jaque la economía nacional y la confianza de toda una sociedad en su futuro. Las consecuencias de un colapso así pueden sentirse mucho más allá del campo de batalla. Cuando la defensa vacila, el impacto se propaga en olas, desde la seguridad de las familias hasta la estabilidad económica y la política internacional. El cruce nocturno en Novopavlovka no es solo una operación táctica, es una señal de que el equilibrio estratégico está cambiando en el sureste. Ahora, la pregunta clave es si habrá tiempo y recursos para contener este efecto dominó antes de que sea irreversible. Cuando la línea del frente se desplaza, la economía, la diplomacia y la vida cotidiana tiemblan. Un aparente avance ruso cerca de Novopavlovka no solo modifica el mapa, desencadena una serie de efectos que sacuden toda la región, multiplicando los riesgos para cada actor involucrado. El primer golpe lo recibe la economía. Las zonas que ayer eran seguras se transforman en áreas de peligro, paralizando cadenas logísticas vitales para industrias, comercios y servicios esenciales.
Empresas que funcionaban sin sobresaltos ahora enfrentan rutas cortadas, interrupciones eléctricas y una presión insoportable sobre su plantilla laboral. Las arterias de suministro, sobre todo los ferrocarriles y las carreteras principales, quedan bajo amenaza directa. Obligados a buscar rutas alternativas, los transportistas se ven forzados a recorrer distancias más largas, a menudo bajo fuego. Esto dispara los costos operativos y genera retrasos críticos. Cada kilómetro extra y cada hora perdida se traduce en pérdidas económicas que, aunque difíciles de cuantificar, desgastan a fábricas, almacenes y hogares por igual. En el plano diplomático, el terreno perdido reescribe las reglas del juego. Kiev se ve empujada a reconsiderar sus demandas y estrategias, bajo presión tanto interna como de sus aliados. Moscú, en cambio, suma argumentos en la mesa de negociación. Cada nuevo territorio capturado fortalece su discurso y debilita la posición ucraniana ante el mundo. Nada de esto ocurre en aislamiento. El impacto psicológico sobre la población civil es demoledor. Miles de familias pierden en cuestión de horas la seguridad y la normalidad. La ansiedad y la incertidumbre se propagan, mientras los servicios de asistencia luchan por responder ante un flujo creciente de desplazados. El temor a una nueva ola migratoria se convierte en realidad palpable. A medida que la línea de combate se acerca a zonas densamente pobladas o industriales, la presión para abandonar los hogares se dispara. El éxodo masivo amenaza con desbordar la capacidad de las regiones receptoras, saturando infraestructuras y redes sociales, y exacerbando tensiones internas en Ucrania y en los países vecinos. Cada uno de estos cambios arrastra consigo miles de empleos, viviendas, infraestructuras críticas y, en última instancia, la estabilidad política de toda una nación. Subestimar la magnitud de estos movimientos pone en riesgo la economía, la seguridad y la cohesión social no solo de Ucrania, sino de toda la región. Pero aún más inquietante es lo que estos cambios anticipan para las próximas semanas. Una dinámica de incertidumbre, donde cada decisión podría tener consecuencias irreversibles. El siguiente movimiento de ambos bandos podría definir el destino de la región. ¿Y ahora qué puede hacer la sociedad? ¿Qué puede hacer cada espectador frente a esta nueva realidad? La respuesta comienza por reconocer una verdad incómoda. Nadie está protegido del impacto de los grandes cambios, pero todos pueden prepararse mejor. El primer paso es aprender a leer los signos tempranos de una crisis sistémica. No basta con mirar los titulares. Hay que buscar patrones, detectar anomalías y no ignorar los pequeños cambios, porque juntos pueden desencadenar quiebres profundos. En tiempos de inestabilidad, la diferencia entre información verificada y propaganda puede ser la línea entre la calma y el caos. Ahora mismo, la sobrecarga informativa y las verdades a medias nublan el juicio colectivo. Por eso, cada persona debe buscar distintas fuentes, comparar datos y estar atenta a intentos de manipulación, que suelen crecer cuando la incertidumbre reina. La historia enseña que sociedades enteras han pagado precios altísimos por ignorar avisos tempranos o dejarse llevar por relatos emocionales. Frente a desplazamientos, cambios de seguridad o incertidumbre económica, prepararse, de manera individual y colectiva, resulta clave. Esto puede ir desde tener un plan familiar hasta reforzar redes de apoyo en la comunidad. En escenarios así, es fácil dejarse arrastrar por el ruido mediático y las emociones. Sin embargo, el pensamiento crítico y la serenidad deben ser nuestras primeras defensas. Mantener la cabeza fría ayuda a distinguir entre lo urgente y lo importante, a evitar el pánico y a tomar mejores decisiones. Prepararse o no hacerlo puede ser la diferencia entre adaptarse con resiliencia o ser arrastrados por el caos. El futuro inmediato de la región, de miles de familias y de su economía, dependerá en parte de nuestra capacidad colectiva para anticipar, discernir y actuar con claridad. Pero, ¿cómo se manifiestan estos riesgos en la vida cotidiana? El siguiente paso es entender cómo las decisiones de hoy pueden repercutir en la seguridad y el bienestar de toda la comunidad. Para visualizarlo, pongamos un ejemplo concreto.
Imagina a una familia de 4 personas en las afueras de Dnipropetrovsk. Hasta hace poco, ambos padres trabajaban en una planta metalúrgica local, abastecida por tren. Sus hijos asistían a una escuela cercana, y la abuela recibía atención médica en el hospital regional. Tras el avance ruso y la amenaza sobre la infraestructura, la planta reduce turnos, los suministros escasean y la escuela cierra por seguridad. La familia debe decidir si arriesgarse a quedarse o sumarse al flujo de desplazados hacia el oeste, donde los recursos son más limitados y la incertidumbre mayor. Este microcosmos refleja lo que decenas de miles de familias enfrentan: la disyuntiva entre la permanencia y el exilio, la adaptación a nuevas realidades laborales, educativas y sociales. Cada decisión, aunque individual, suma a la dinámica colectiva de resiliencia o fragmentación social. Cuando la infraestructura local falla, las redes de apoyo, familiares, vecinales, comunitarias, se vuelven esenciales para la supervivencia y la recuperación. Lo local es global. Una maniobra nocturna puede cambiar el destino de miles. El avance ruso cerca de Novopavlovka no es un dato aislado ni un simple informe de guerra. Es la prueba viva de cómo una sola acción táctica puede detonar una reacción en cadena con consecuencias irreversibles, alterando el equilibrio estratégico de toda la región sudeste de Ucrania. Subestimar estos movimientos es perder de vista el delicado entramado de factores políticos, económicos y sociales que dependen de cada metro ganado o perdido. Ignorar la magnitud de estos hechos puede llevar a errores de cálculo, tanto individuales como colectivos, con efectos que podrían ser devastadores y definitivos. Por eso, te animamos a ir más allá de los titulares y cuestionar cada dato. Contrasta fuentes, exige análisis sólidos y mantén la mirada crítica. Solo así podremos comprender la verdadera dimensión de lo que ocurre y prepararnos para tomar decisiones acertadas en medio de la incertidumbre. La historia enseña que lo que hoy sucede en un pequeño cruce puede definir la seguridad, la estabilidad económica y la soberanía de pueblos enteros. El pensamiento crítico y la vigilancia informada ya no son opcionales, sino urgentes. Permanece alerta. En el próximo análisis veremos cómo otros puntos clave, aparentemente desconectados, también están bajo presión y podrían alterar el equilibrio general. Pero más allá de la geopolítica y los grandes titulares, queda una pregunta fundamental. ¿Cómo responderemos, como sociedad y como individuos, ante estos desafíos? La resiliencia colectiva se forja en la capacidad de anticipar, adaptarse y colaborar. Cada pequeña acción de preparación, cada red construida, puede marcar la diferencia cuando la estabilidad tambalea. Recuerda que la historia no está escrita en piedra. A lo largo del siglo XX, países enteros han superado crisis devastadoras gracias a la acción coordinada de sus ciudadanos. Desde la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial hasta la recuperación de Chile tras el terremoto de 1960, la clave siempre ha sido la unión, la información veraz y la voluntad de actuar. Hoy, frente a las amenazas que se ciernen sobre el sureste de Ucrania, la lección es la misma: informarse, prepararse y no ceder al miedo. La diferencia entre el caos y la recuperación puede estar en la decisión de una sola noche, en la capacidad de una comunidad para apoyarse y en la claridad con la que comprendamos los cambios que nos rodean. Así, cerramos este análisis con una invitación a la acción consciente. Observa, comparte información verificada, prepárate en lo posible y fortalece tus lazos comunitarios. Porque al final, cada uno de nosotros forma parte de ese delicado equilibrio que una sola maniobra nocturna puede alterar. La pregunta incómoda del inicio ya tiene respuesta. Sí, una operación concreta en un punto olvidado puede cambiar el destino de toda una región. La historia, la realidad y el futuro dependen de cómo respondamos, juntos y preparados, a los desafíos que surgen en la oscuridad, cuando el mundo parece no mirar.